El doctor Mantelsack cruzó las piernas y empezó a hojear la lista. Hanno Vanderbilt, sentado frente a él, se retorcía las manos debajo de la mesa. La B hoy tocaba la B. Enseguida iba a sonar su nombre y tenía que levantarse y no sabía una palabra. Se produciría un escándalo, una catástrofe terrible. Por muy bueno que fuera el humor del maestro, los segundos transcurrían atormentadores. Vanderbilt iba a decir Vanderbilt. Edgar, exclamó el doctor Mattelsack, cerrando su lista, que sujetó con el índice, mientras se instalaba a sus anchas en el sillón. ¿Cómo? ¿Qué? Edgar. Edgar era el gordo Luders, aquel que estaba al lado de la ventana. La letra L no tocaba ni mucho menos. Era posible. Estaba el doctor Mattelsack de tan buen humor que incluso llamaba a uno de sus favoritos sin preocuparse siquiera del turno que correspondía. El gordinflón Luder se levantó. Tenía cara de perro chato, con unos ojos castaños y apagados, a pesar de que ocupaba un sitio inmejorable y que le hubiera sido sumamente fácil leer la lección. Se impuso su holgazanería. Sentíase muy a gusto y se limitó a contestar. Ayer tuve dolor de cabeza y no pude estudiar. Ah, ¿con que me dejas así, Edgar?, dijo el doctor Mattelsack conmovido. ¿No quiero recitar los versos de la Edad de Oro? Qué lástima, amigo mío. ¿Tuviste dolor de cabeza? Pues podías habérmelo dicho al entrar, antes de que te llamara. ¿No tuviste también dolor de cabeza hace pocos días? Tendrás que hacer algo, Edgar, pues de lo contrario corres peligro de ir para atrás. Tim, sustitúyalo. Sentó Luder. En aquel momento era odiado de toda la clase. Se advertía palpablemente que el buen humor del doctor Mattelsack había sufrido una fuerte baja y que Luder, acaso en la próxima lección, sería llamado ya por el apellido. Tim se levantó de uno de los últimos bancos. Era un muchacho rubio, de aspecto campesino, tenía los dedos cortos y anchos y llevaba una chaqueta de un color pardo claro. Abrió la boca como un embudo con expresión solícita y turbada y, haciendo un rápido movimiento, dispuso su libro abierto, que dirigía fijamente ante sí. Luego bajó la cabeza y empezó a leer con gran monotonía. La fábula áurea prima sata et aetas. Arrastraba la voz y se paraba con frecuencia. Estaba visto que aquel día el doctor Mattelsack preguntaba, prescindiendo de todo orden y sin preocuparse de quién llevaba más tiempo sin ser preguntado. Así pues, ya no era tan probable que Hanno fuera llamado, solamente podía hacerlo por una casualidad. Cambió una gozosa mirada con Kay y sus miembros empezaron a distenderse y a descansar. De pronto, Tim fue interrumpido en su lectura. Tal vez el profesor no oyera bien el recitado o quizás deseaba moverse, pero el caso fue que abandonó la cátedra y, atravesando la clase, fue a colocarse con su ovidio en la mano justamente al lado de Tim, quien, al verle venir, se había dado maño para apartar el libro, encontrándose ahora completamente desvalido. Avanzó bruscamente la cabeza, abrió la boca, miró al doctor con sus nobles ojos azules y, angustiado, ya no le era posible articular sílaba. Bien, Tim, dijo el doctor Mattelsack, ¿ya nos hemos parado? Tim inclinó la cabeza, miró con azoramiento, suspiró profundamente y con una sonrisa equívoca dijo al fin: «Me siento turbado cuando se acerca usted, señor doctor». El señor doctor sonrió halagado y contestó: «Bien, serénese y continúe». Dicho lo cual, se volvió a su cátedra. Y Tim se serenó, tornó a sacar el libro, lo abrió ante sí y después de pasear la mirada en torno, pugnando por recobrar la presencia de ánimo, inclinó la cabeza y se sintió de nuevo dispuesto. «Estoy satisfecho», dijo el profesor cuando el muchacho terminó. «Ha estudiado usted, no hay duda, solo que carece del sentimiento del ritmo. Con los enlaces acierta usted, y sin embargo no ha recitado bien los hexámetros. Tengo la impresión de que se lo ha aprendido como si leyese prosa, pero, como dije antes, ha trabajado usted, ha hecho lo que ha podido, y quien hace lo que puede, siéntese». Se sentó Tim, orgulloso y radiante, y el doctor Mattelsack le puso una buena nota. Y lo más notable del caso fue que en aquel momento no solo el profesor, sino el mismo Tim y sus compañeros opinaron que el muchacho real y verdaderamente era un alumno aplicado y que se merecía la distinción. Tampoco Hanno pudo sustraerse a esa impresión, a pesar de que algo en él se resistía a admitirla. De nuevo aguzó el oído esperando inquieto el nombre que iba a sonar. «Mumme», dijo el doctor Mattelsack, «otra vez áurea prima».
de modo que Mumme, ahora sí, que Hanno se sentía seguro. No se iban a recitar los versos por tercera vez, y en cuanto a la preparación del tema siguiente, la letra B, había salido uno de los últimos días. Mumme se puso en pie, era un mozo alto y pálido, de manos temblorosas y que usaba gafas extraordinariamente recias. Era tan miope que le resultaba imposible, estando de pie, leer un libro que tuviese abierto sobre el pupitre. Tenía por tanto que estudiar y lo había hecho, pero como era bastante torpe y además no esperaba ser llamado aquel día, resultó que sabía muy poca cosa y se cayó a las primeras palabras. El doctor Matelsack le ayudó una y otra vez, irritándose y a cada momento con tono más destemplado, pero cuando Mumme enmudeció del todo, el profesor montó decididamente en cólera. Eso es insuficiente, Mumme, siéntese, es usted una triste figura y un cretino. Llamarle estúpido y gandul es poco, Mumme. Mumme se sentó aniquilado. Era la imagen de la desdicha. No había nadie en la sala en aquel momento que no sintiera por él menosprecio. Otra vez sintió Hanno Vanderbroek una especie de repugnancia. Las náuseas le oprimían la garganta y al mismo tiempo observó con terrible lucidez lo que acontecía. El doctor Matelsack trazó con gesto brusco una mala nota al lado del nombre de Mumme y luego se puso a mirar la lista con fruncido ceño. Enojado, volvía al orden correspondiente, buscando a quien le tocara el turno, y en el momento en que Hanno se sentía agobiado por este hecho, oyó su nombre que le llegó a través de una horrible pesadilla. Vanderbroek. El doctor Matelsack había dicho Vanderbroek. El eco de su voz resonaba todavía en el aire y, sin embargo, Hanno no podía dar crédito a sus oídos, en los cuales sentía una especie de zumbido. Permaneció sentado. Señor Vanderbroek, repitió el doctor Matelsack, mirándole con sus ojos saltones y un azul zafiro que brillaban detrás de las gafas. ¿Quiere tener la bondad? Vaya, no había otro remedio, tenía que ocurrir. Todo había sucedido muy distintamente de como él creyera. Estaba perdido, no había solución. Sería la reprimenda del padre y muy señor mío. Él levantóse y ya se disponía a alegar cualquier absurda y ridícula disculpa cuando de pronto se dio cuenta de que el compañero que tenía al lado le abría el libro poniéndolo a su alcance. Era Hans Hermann Kilian, un chiquito bajito, ancho de hombros, de cabello moreno y grasiento. Quería ser oficial y estaba tan impregnado del compañerismo que no abandonó en aquel trance ni al mismo Johann Vanderbroek, a quien no podía sufrir. Con el dedo le señaló el lugar donde había que empezar. Y Hanno clavó allí su mirada y empezó a leer. Lo hizo con voz temblorosa y cejas y labios contraídos. Era un trozo sobre la edad de oro, aquella que supo guardar el derecho y la justicia sin necesidad de vengadores ni de leyes, sino por libre voluntad. Castigo y terror no existían, recitaba en latín, no se grababan palabras amenazadoras en tablas de bronce, ni en el rostro del juez intimidaba a la multitud suplicante. En el rostro de Hanno se pintaba una expresión de pena y asco, leía mal y descuidadamente, suprimiendo adrede las sinalefas que en el libro de Kilian iban marcadas con lápiz, y recitaba los versos con gran incorrección. Atascándose, continuaba luego con dificultad y persuadido de que el profesor lo descubriría todo y se lanzaría sobre él. El goce fraudulento de tener abierto el libro ante sí le causaba una especie de desazón en la piel. Sentía fuerte aversión al engaño e intencionadamente fingía lo posible solo con el deseo de hacer la mentira menos indigna y vil. Luego se calló y durante el silencio no se atrevió a levantar los ojos. Aquel momento fue terrible. Tenía la certeza de que el doctor Matelsack lo había visto todo y sus labios perdieron totalmente el color. Al fin el profesor dijo, suspirando, Vanderbroek, ¿cómo trata usted a Ovidio? Excusa excepcionalmente. El clásico, tú, ¿sabe lo que ha hecho? Pues ha tirado la belleza por el suelo, se ha portado como un vándalo, como un bárbaro. Es usted un chico divertido, Vanderbroek, lo lleva escrito en la nariz. Cuando me pregunto si durante toda su lección ha estado tosiendo, recitando versos sublimes, me inclino más a la primera opinión. Tim ha mostrado poco sentimiento rítmico, pero al lado de usted es un genio, un rápsoda. Siéntese infeliz, ha estudiado, cierto, ha estudiado, no puedo ponerle una mala nota, ha hecho sus posibles. Oiga, ¿no dicen que es usted músico, que toca el piano? ¿Cómo es posible? Bien, bien, siéntese, cuando menos se ha aplicado, está bien.
anotó un punto favorable en la lista y Hanno Vanderbilt se sentó. Lo que antes le ocurría al rapsodo Tim le ocurría a él ahora. No pudo evitar sentirse halagado por la alabanza que contenían las palabras del doctor Matelsack. En aquel momento estaba convencido de que, aunque desprovisto de talento, era un alumno aplicado que había salido con honra del apuro y creía que todos sus compañeros, sin excluir a Hans Hermann Killian, participaba de la misma opinión. De nuevo sentía en sus entrañas una a modo de náusea, pero estaba demasiado abatido para pensar en ello. Pálido y tembloroso cerró los ojos y quedó sumido en una especie de letargo. El doctor Matelsack proseguía su lección, pasando a los versos que debían traer preparados los alumnos. Llamó a Petersen y éste se levantó en valiente actitud, fresco, alegre, aplomado, hasta belicoso, y prestó a la lucha. Y sin embargo, aquel día estaba destinado a la derrota. No había de terminar la clase sin que ocurriera una catástrofe mucho más espantosa que aquella que había aniquilado al miope Mume, el pobre. Petersen iba traduciendo mientras dirigía de vez en vez una mirada al lado del libro, allí precisamente donde no había de buscar nada. Lo hacía con soltura, simulando que algo le estorbaba, ponía la mano encima y soplaba como si tratase de dejar una mota de polvo que le incomodase. Y no obstante sucedió algo terrible. El doctor Matelsack hizo de repente un brusco movimiento, al que Petersen correspondió con otro igual. Y en el mismo instante el profesor, saltando de la cátedra, lanzóse impetuoso con largos y precipitados pasos hacia el sitio de Petersen. Usted tiene una clave en el libro, una traducción, dijo al llegar a su lado. ¿Una clave? Yo no, balbuceó Petersen. Era un lindo muchacho con una espesa cabellera que le caía sobre la frente y unos bellísimos ojos azules que en aquel momento miraban con expresión de angustia. ¿No tiene usted una clave en el libro? No, señor doctor, señor profesor, una clave. Yo no tengo ninguna clave, de verdad. Se equivoca usted, sospecha de mí infundadamente. Petersen hablaba como no suele hablarse por lo general. El terror le inspiraba palabras escogidas, pensando así como ver al catedrático. No le miento, prosiguió, impulsado por la necesidad suprema. Siempre he procedido realmente, toda mi vida. Deme su libro, dijo fríamente el profesor. Petersen se agarró al libro y lo levantó con ambas manos, jurando y perjurando, a pesar de que la lengua casi no le obedecía. Créame, señor profesor, señor doctor, en el libro no hay nada, no tengo ninguna clave, no le he engañado, siempre he obrado lealmente. Deme su libro, repitió el profesor dando una tremenda patada en el suelo. Rindióse Petersen y su rostro adquirió una expresión de terror. Bien, dijo entregando el libro, aquí lo tiene usted. Sí, hay una clave, mírela, por ahí sale, pero no me he servido de ella, exclamó el culpable. El doctor pasó por alto esta estúpida mentira que hacía brotar la desesperación. Sacó la clave, la contempló como si estuviese en la mano una inmundicia, se la metió luego en el bolsillo y tirando con desprecio el ovillo sobre el pupitre de Petersen, gritó con voz sorda: «El diario de clases». Adolf Tottenham, solícito, le llevó el registro pedido y puso a Petersen una nota de censura por intento de fraude, cosa que le dejaba aplastado por mucho tiempo e imposibilitaba su promoción para Pascua. «Es usted el oprobio de la clase», le dijo todavía el doctor Matelsack antes de volverse a su cátedra. Petersen se sentó aniquilado. Pudo verse cómo su compañero inmediato se apartaba un poco de él y todos los contemplaron con una mezcla de asco, compasión y horror. Se vio en aquel momento hundido, solo y abandonado, únicamente porque había sido atrapado. Ya solo existía sobre Petersen una opinión, la de que era en realidad el oprobio de la clase. Reconocíase y aceptábase el hecho de su resistencia, del mismo modo que se habían aceptado los éxitos de Tim y de Vanderbilt, y la desgracia del pobre Mume, y la víctima hizo lo mismo. Aquel muchacho que entre los 25 de la clase se sentía fuerte y apto para las luchas de la vida, tomó las cosas tal como se presentaban, sin sentirse lastimado en lo más mínimo, considerando que todo era tal y como tenía que ser. Pero el pequeño Johann, contemplando la ancha espalda de Hans Hermann Killian y sus ojos pardos circundados por unas azuladas sombras, estaban llenos de horror, indignación y espanto. Mas el doctor Matelsack, continuando su lección, llamó a Adolf Totenhaupt, ya que por aquel día había perdido todas las ganas de examinar a los dudosos.
Vino luego otro que, preparado a medias, no sabía lo que significaba patura, hobbies, árboles grandes, y Vanderbroek tuvo que decirlo. Hízolo en voz baja y sin alzar la vista, recibiendo en premio un signo de cabeza afirmativo. Terminadas las preguntas, la clase perdió todo su interés. El doctor Mateselac ordenó a uno de los más listos que siguiera traduciendo bajo su propia iniciativa y le estuvo escuchando con tan poca atención como los restantes 24, que empezaron a prepararse para la clase próxima. Esto era indiferente, a nadie le iban a dar ya una nota, ni considerar para nada su aplicación. Además, la clase podía darse por terminada. Sonaba la campana. Así le fue a Jano. Hasta le habían distinguido con un gesto de aprobación. Bueno, le dijo Kay cuando entre sus compañeros se dirigían al aula de química. ¿Qué me dices ahora, Jano? ¿Cuándo verán la frente de César? Pues no has tenido poca suerte. No has tenido poca suerte. Me duele el alma, Kay, replicó el pequeño Johan. No quiero la suerte, me hace daño. Y Kay pensó en el caso de Jano, había sentido lo mismo. El aula de química, que era un anfiteatro, tenía por techo una bóveda y los bancos se sucedían en sentido ascendente. Se veía en la sala una larga mesa de experimentos y dos armarios repletos de frascos. En la clase anterior la atmósfera era al final muy cálida y viciada, pero en esta estaba saturada de emanaciones de hidrógeno sulfurado, acabado de usar y apestaba de un modo terrible. Kay se apresuró a abrir la ventana, tomó luego el cuaderno de Alfred Tottenham y se puso con gran prisa a copiar el tema. Jano y otros varios hicieron lo mismo, aprovechando así el breve intervalo hasta que apareció el doctor Marotske. Era el profesor profundo, como le llamaban Kay y Jano, un señor de mediana estatura, moreno, de piel amarillenta y barba de cabellos recios y pringosos. Siempre parecía que había trasnochado y que estaba sin lavar, aunque ni lo uno ni lo otro era cierto. Explicaba ciencias naturales, pero su afición predilecta eran las matemáticas y pasaba por ser un notable pensador en dicha materia. Le gustaban las citas filosóficas de la Biblia y a veces, cuando se hallaba en buena disposición de ánimo, descendía hasta acercarse a los de primero y segundo curso para comentar con ellos interpretaciones singulares de pasajes enigmáticos. También era oficial de la reserva y muy entusiasta, por cierto. Así, en su doble calidad de funcionario y militar, gozaba de las preferencias del doctor Willicke, de todos los maestros era el que más se preocupaba de la disciplina, pasando revista a sus formados discípulos con mirada severa y exigiendo de ellos respuestas breves y precisas. Esta mezcla de misticismo y rigidez resultaba, sin embargo, un poco repulsiva. Fueron presentados los trabajos en limpio y el doctor Marasotke recorrió los bancos señalando cada cuaderno con la punta del dedo. Varios de los alumnos que nada habían escrito mostraronle cuadernos ajenos o trabajos atrasados sin que él se fijara. Empezó la lección y, como antes hicieran con Ovidio, los 25 discípulos debieron demostrar ahora sus conocimientos y su aplicación respecto al boro, el cloro o el estroncio. Hans Hermann Killian fue elogiado por saber que BaSO, o sea, el sulfato de barita, constituía el más usual medio de falsificación, aunque justo era decir que era considerado como el mejor alumno por el solo hecho de que aspiraba a oficial. Jano y Kay no supieron una palabra y lo pasaron mal en la lista del doctor Marotzek. Terminados los interrogatorios y la distribución de notas, perdió también la clase todo interés. El doctor Marazoque comenzó un par de experimentos produciendo detonaciones y vapores polícromos, pero solamente con el fin de llenar el tiempo restante de la clase. Finalmente dictó el tema que había de traerse resuelto la vez próxima y enseguida se oyó la campana anunciando que la tercera clase había terminado. Todos estaban alegres, incluso Petersen, que era la víctima del día porque ahora se iba a una clase divertida en la cual nada había que temer, ya que era considerada como una obra de expansión y desorden.
era la de inglés a cargo del aspirante Motherson, joven filósofo que desde hacía un par de semanas estaba realizando sus prácticas en el instituto, o, como decía Kay, el conde Moll, haciendo sus ensayos de actor Nobel para ser contratado, pero pocas perspectivas tenía de ser admitido. En su clase reinaba demasiado barullo. Algunos se habían quedado en el aula de química y los restantes subieron a la de inglés. ¿Quién iba a estarse allí temblando de frío cuando arriba en el pasillo la vigilancia estaba a cargo del señor Moderson, que no se atrevía a echar a nadie? Además, era cuestión de prepararse para los exámenes. No despreció en lo más mínimo el barullo al señalar las campanas el principio de la clase cuarta. Todos charlaban y reían, alegres con la perspectiva del baile que iba a comenzar. El conde Moll, con la cabeza apoyada sobre ambas manos, continuaba un coloquio con Roderich Husser, y Jano, sentado y silencioso, contemplaba el espectáculo que ofrecía la clase. Algunos imitaban gritos de animales, el canto de un gallo rasgó el aire, y allá en un extremo Wasservogel gruñó como un cerdo sin que nada demostrase que el sonido procedía de él. En la pizarra lucía una enorme caricatura, obra de Rapsodatín, y cuando al poco rato entró el señor Molderson, no pudo, a pesar de todos sus esfuerzos, cerrar la puerta a causa de un grueso tapón que alguien había metido en la juntura de las bisagras y que Adolf Tottenham hubo de sacar. El aspirante Molderson era un hombrecito menudo, de pobre aspecto, avanzaba oblicuamente uno de los hombros al andar y tenía cara avinagrada y una tenue barba negra. Se encontraba siempre en terribles perplejidades, guiñaba sus ojos brillantes, aspiraba profundamente y abría a menudo la boca como disponiéndose a hablar, pero nunca encontraba las palabras necesarias. Habría apenas dado 3 pasos desde la puerta cuando pisó un garbanzo de tonador de tan rara calidad que al estallar pareció estar cargado de dinamita. Le sacudió un sobresalto, se rió luego de su apuro y haciéndose el desentendido avanzó hasta el centro del primer banco, donde, fiel a su costumbre, se inclinó poniendo la mano extendida sobre el pupitre. Alguien conocedor de esta costumbre se había preocupado de mancharlo con tinta y el señor Mordenson tuvo que retirarla precipitadamente, sucia y empapada. Fingió no darse cuenta, la ocultó detrás de la espalda y con mirada encendida y voz desanimada dijo: el orden en esta clase deja bastante que desear. Hanno Vanderbroek tenía los ojos clavados en su rostro mísero y desvalido y en aquel momento sintió que le quería, pero los gruñidos de Wasservogel eran cada vez más sonoros y naturales, y de repente un puñado de guisantes voló hacia los cristales de la ventana, chocó violentamente contra ellos y después cayeron desparramados por el suelo. Está granizando, observó una voz alta y clara. El señor Mordenson pareció creerlo, pues que, sin ningún comentario, retiróse a su cátedra y pidió el diario de clases. No es que lo hiciera para estampar alguna nota de censura, es que, como a pesar de haber dado ya 5 o 6 lecciones, no conocía sino a poquísimos alumnos, se veía forzado a escoger al azar los nombres de la lista oficial. Fiederman llamó. Haga el favor de recitar la poesía. Falta, dijeron una serie de voces diversas, y allí estaba el gordo Fiederman sentado en su sitio, lanzando con increíble destreza guisantes en todas direcciones. El señor Moderson pestañeó y se puso a buscar un nuevo nombre. Wasservogel, gritó. Ha muerto, gritó Peterson, que se sentía dominado por un humor macabro, y entre pataleos, gruñidos, cacareos y risas burlonas repitieron todos que, efectivamente, Wasservogel había fallecido. El señor Moderson volvió a pestañear, miró a su alrededor, contrajo la boca con una agria mueca y recorrió nuevamente la lista, señalando con su diminuta y torpe mano el nombre que se iba a pronunciar. Per Lehmann, dijo con escasa confianza. Por desgracia se ha vuelto loco, respondió Kay, el conde Moll, con voz clara y firme, siendo corroborado también esta afirmación entre la general algarabía. Se levantó entonces el señor Mordenson y alzando la voz en medio del ruido dijo:
Vanderbilt, en castigo me escribirá usted un tema y si sigue riéndose le pondré una nota de censura. Y volvió a sentarse. Claro es que Vanderbilt se había reído. La broma de Kay había provocado en él una risa silenciosa pero sincera que no conseguía reprimir a pesar de sus esfuerzos. Le parecía graciosa la ocurrencia y en particular le divertía aquel por desgracia, pero cuando el señor Motherson le increpó fijamente, en aquel instante le veía todos los defectos, cada pelito de su barba, a través de la cual aparecía la piel y sus ojos pardos y brillantes que miraban acobardados. Vio también que llevaba dos pares de puños, pues los de la camisa eran tan largos y anchos como los planchados, y percibió en fin toda la mísera y desesperada figura del profesor. Asimismo, leyó en su interior Hanno Vanderbilt era casi el único a quien el señor Motherson conociera por su nombre y se valía de ello para llamarle al orden constantemente, ponerle diversos castigos y tiranizarle. Conocía al alumno Vanderbilt solo porque le distinguía de los demás su plácida conducta y de ella abusaba para descargar contra él los embates de su autoridad, tan mal parada por la insolencia y el escándalo reinante. Hasta la composición de se hace imposible en la tierra, pensaba Jano. Yo no tomo parte en las ofensas y los disgustos que le proporcionan a usted, aspirante Modelson, porque lo encuentro brutal, indigno y bajo, y como me corresponde, pero es así y así será siempre y en todas partes, pensaba, y de nuevo el dolor y la repugnancia despertábanse en él, y que por añadidura tenga que leer en usted con tanto asco. Al fin encontró el profesor a alguien que no hubiera muerto ni estuviera loco y sí dispuesto a recitar los versos ingleses. Se trataba de una poesía titulada The Monkey, una pueril insignificancia que se había empeñado en hacer aprender de memoria a toda aquella juventud que en su mayoría aspiraba a entrar en el negocio, graves o navegar. Seguían un sinfín de estrofas que el alumno Cowboy recitaba leyéndolas en su libro. Con el señor Moldenson no era necesario guardar consideraciones de ninguna clase. El ruido era cada vez mayor, todos los pies estaban en movimiento, escarbando y el polvoriento suelo. Cantaban el gallo, gruñía el cerdo y volaban los guisantes. El desenfreno se había apoderado de los 25 alumnos y los instintos lascivos de los 15 y 16 años despertaban en ellos. Pronto aparecieron dibujos obscenos que corrían de mano en mano y eran contemplados ávidamente. De repente callaron todos, interrumpióse el recitado y el mismo señor Morrison se incorporó prestando oído. Sucedía algo divertido. Unos sones delicados y argentinos procedentes del fondo de la clase se desparramaban por toda la sala, dulces, graves y delicados. Era un reloj de carillón que alguien había traído y que tocaba el tú estás en mi corazón en plena clase de inglés, y precisamente en aquel mismísimo momento, cuando la dulce melodía sonaba, ocurrió algo espantoso, algo que cayó sobre todos los presentes como un rayo, cruel, inesperado, poderoso y abrumador. Sin que hubieran llamado, abrióse la puerta de un tirón y se precipitó en la sala un objeto largo y pavoroso que prefirió una especie de rugido y se plantó con solo 2 pasos en medio de la clase, delante de los bancos. Era el Dios. El señor Mordenson se puso lívido y se apresuró a bajar el sillón de la tarima, sacudiéndole el polvo con el pañuelo. Al mismo tiempo los alumnos se cuadraron como un solo hombre, pegados los brazos a los costados, apoyados sobre las puntas de los pies, con las cabezas inclinadas, se morían la lengua, llenos de súbita circunspección. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Solo de cuando en cuando alguien suspiraba con ansiedad y luego todo volvía a quedar callado. El director Willicke revisó las filas que le recibían con el saludo reglamentario, al que correspondían levantando y bajando continuamente el brazo, terminado por su característico puño cónico y nada limpio, y golpeando el aire con los dedos separados como quien los descarga con fuerza sobre las teclas del piano. Sentaos, dijo con el más grave tono de su voz. Tuteaba todo el mundo. Los alumnos, más que sentarse, se dejaron caer sobre los asientos. El señor Morrison acercó el sillón y el director se sentó al lado de la cátedra. Haga el favor de continuar, dijo, y estas palabras sonaron tan terribles como si hubiese dicho, ahora veremos, y ¡ay de aquel! Estaba
clara la razón de su llegada. El señor Moderson debía someter a prueba sus aptitudes pedagógicas, demostrando los adelantos realizados por la segunda clase en las 6 o 7 lecciones que habían explicado. Tratábase, pues, de su vida y porvenir. El aspirante presentaba un triste aspecto cuando, volviendo a su cátedra, llamó a alguien para que repitiese la poesía de Monkin. Hasta entonces el examen y la calificación solo habían recaído sobre los alumnos, ahora iban a recaer también sobre el profesor. Los dos partes lo pasaron malísimamente mal. La presencia del doctor Guericke había constituido una verdadera sorpresa y nadie excepto 2 o 3 estaban preparados. Era evidente que el señor Mortenson no podía pasarse una hora entera preguntando a Adolf Todentop, que lo sabía todo, y como The Monkey no podía repetirse otra vez, la cosa fue poniéndose negra. Al emprender la lectura de Benjo, nadie fue capaz de traducir una línea, excepto el joven conde Molen, pero esto fue solo debido a que sentía un interés particular por la novela. Los demás no hicieron otra cosa que balbucir algunos vocablos. También fue llamado Hanno Vanderbroek y no dio pie con bola. El director profirió un ronquido excepcionalmente parecido al que produce la cuerda de un contrabajo cuando se la pulsa con violencia, y el señor Moderson no hacía más que retorcerse, las torpes manitas manchadas de tinta, repitiendo sin cesar, y tan bien como iba siempre, y tan bien como iba siempre. Esa misma frase repitióla aún cuando más tarde sonó la campana, dirigiéndose a la vez desesperado al director y a los alumnos, pero el dios se había erguido en actitud pavorosa con los brazos cruzados delante de la silla, contemplando con significativos ojos a toda la clase. Pidió luego el diario de alumnos y sin prisa anotó en él los nombres de todos los que habían contestado mal o no habían contestado nada. Total, 6 o 7 que recibieron una nota de censura por holgazanería. El señor Moderson no pudo ser inscrito, naturalmente, y sin embargo era el más perjudicado. Allí estaba de pie, abatido, pálido, aniquilado. Hanno Vanderbroek formaba parte de los castigados. «Voy a estropearos la carrera», dijo aún el director Guericke, y salió de la estancia. Sonaba la campana, la clase había terminado, la cosa fue a ocurrir como siempre el día que estaba uno más desprevenido, como si fuera una burla. Cuando menos esperada era la desgracia, se presentaba. La promoción de Hanno para la Pascua ya era del todo imposible. Levantóse y con los ojos fatigados salió de la clase, aplicándose la lengua contra la muela enferma. Kay se le acercó y rodeándole el cuello con el brazo, avanzó con él entre los demás compañeros que, tristes y abatidos, iban comentando el extraordinario acontecimiento, dirigiéndose al patio. Kay, inquieto y cariñoso, escrutaba el rostro de Hanno, diciéndole: «Perdona, chico, que haya traducido en vez de quedarme también mudo y hacer que me anotaran. Es tan poco noble. ¿Acaso no dije yo antes que significaba pátula hobbies arbore grandes?», replicó Hanno. «Es así, Kay, déjalo, no hay que hacerle caso». «Sí, ¿qué remedio queda? Así es que el dios quiere echarte a perder la carrera. En este caso tendrás que rendirte». «Hanno, si se empeña la carrera», bonita palabra, también va ahí la del señor Moderson. Nunca será maestro superior, el pobre. ¿Ves? Hay maestros auxiliares y maestros superiores, pero maestros a secas, ninguno. Es algo difícil de comprender. Debe ser cosa de gente vieja, de gente a quien la vida ha madurado completamente. Podría decirse, fulano es maestro o no lo es, pero que fulano pueda ser maestro superior o auxiliar, no lo entiendo. Podría uno ir al Dios o al señor Marasotke pidiendo que lo explicara. ¿Qué ocurriría entonces? Se ofendería y te castigaría por insubordinación, cuando en realidad tú no habrías hecho más que expresar una opinión de su carrera mucho más elevada que la que ellos mismos poseen. Bueno, dejémosle, no son más que unos rinocerontes de cuerpo entero. Salieron a pasear al patio y Hanno acogía complacido los esfuerzos de Kay para hacerle olvidar su mala nota. «Mira, aquí hay una puerta, la del patio, se encuentra abierta y al otro lado está la calle.
¿Qué ocurriría si saliésemos un momento a pasear por la acera? Es la hora del recreo. Tenemos todavía 6 minutos y podríamos estar de regreso con toda puntualidad. Pues ya ves, es imposible, ¿lo comprendes? Ahí está la puerta, abierta, no hay valla alguna, nada, ningún obstáculo, estamos en el umbral y sin embargo es imposible. Hasta la idea de salir por un instante lo es. Ahí lo absurdo, decir que ahora son las 11:30, no, solamente es la clase de geografía. Así es la cosa. Y pregunto yo, ¿a esto puede llamarse vivir? Todo es una farsa. Ay, Dios mío, si el instituto quisiera librarnos de su cariñoso abrazo. Sí, y después qué, siempre será lo mismo, Kyle. ¿Qué puede uno hacer después? Cuando menos aquí te sientes amparado. Desde que murió mi padre, tanto el señor Stefan Kistenmaker como el pastor Prigen no dejan un solo día de preguntarme qué es lo que quiero ser. Pues no lo sé, no puedo contestarles, no deseo ser nada, me da miedo todo. ¿Cómo puedes ser tan pesimista tú con tu música? Con mi música, Kay, no haré nada con ella. Es que voy a viajar y a dar conciertos. En primer lugar, no me lo permitirían y en segundo, nunca seré capaz de hacerlo. No sé casi nada, aparte de fantasear un poco cuando me encuentro solo. Además, solo de imaginarme lo que deben ser los viajes, me asusto. Para ti es otra cosa. Tú tienes valor, vas por el mundo riéndote de todo y siempre sabes lo que hay que contestar. Escribirás, contarás a la gente cosas bellas y notables. Eso ya es algo y seguramente te harás famoso, porque talento no te falta. ¿En qué radica nuestra diferencia? En que eres más alegre, a veces en clase nos miramos como hace un momento, cuando Peterson recibía la censura del señor Mantelsack, sin merecerla, más que todos nosotros. Los dos sentimos lo mismo, pero tú haces una mueca y te quedas tan satisfecho. Yo no puedo, me fatigo. Quisiera dormir o morir. Kay, no, conmigo no hay manera, no puedo querer, ni siquiera deseo ser famoso. Me asusta como si fuese una injusticia. No llegaré a hacer nada, puedes estar seguro de ello. Poco después de la confirmación, el pastor Prigen dijo a uno de mis parientes que debían renunciar a sacar partido de mí, descendiente como soy de una familia podrida. ¿Eso dijo?, preguntó Kay con vivo interés. Sí, se refería a mi tío Christian, que está en un sanatorio en Hamburgo. Seguramente tiene razón. Deberían dejarme en paz. ¿Cómo se los agradecería? Todo me preocupa y todo me resulta tan difícil. Mira, figúrate que me hago un corte en un dedo o que me lastimo en cualquier parte. Es una herida que a otros se le curaría en 8 días. Bueno, pues a mí me dura 4 semanas. No se quiere cicatrizar, se infecta, se encona y me causa molestia sin fin. Hace poco me decía el señor Brecht que mis muelas son algo lastimoso. Casi todas están picadas y estropeadas, sin contar las que me han sacado. Ya, así estoy. ¿Con qué voy a masticar cuando tenga 30 o 40 años? No tengo ninguna esperanza. Bueno, interrumpió Kai hablando con animación, cuéntame algo sobre tus estudios de piano. Pienso escribir algo maravilloso, maravilloso. Tal vez lo empiece en la clase de dibujo. ¿Tocarás esta tarde? Hano permaneció un momento mudo. Por su mirada pasó un destello ardiente, indefinible. Sí, tocaré, dijo, aunque no debería hacerlo. Tendría que limitarme a estudiar mis sonatas, pero tocaré. No puedo contenerme, aunque al hacerlo me empeore. ¿Te empeorará? Hano no contestó. Ya sé, dijo Kay, y ambos callaron. Se hallaban en una edad singular. Kay se había puesto encarnado y miraba al suelo, pero sin agachar la cabeza. Hano estaba pálido, parecía dominado por algo terriblemente grave y desviaba los ojos distraídos, lejanos. Sonó la campana del señor Schlemmer y ambos subieron a la clase. Era la de geografía y les esperaba un ejercicio muy importante sobre la religión de Hessen-Nassau. Entró una especie de barda roja con el levitón pardo, tenía el rostro pálido y en sus manos de poros muy abiertos el vello escaso. Se trataba del espiritual profesor doctor Mulsan. Solía padecer de hemorragias pulmonares y hablaba siempre con un tono irónico. Él se creía muy chistoso, tan chistoso como lleno de achaques. Guardaba en su casa una especie de archivo de Heine, compuesto por una colección de papeles y objetos que habían pertenecido al atrevido y doliente poeta.
fijó los límites del Hessen-Nassau en la pizarra y, con una sonrisa a la par melancólica y satírica, encomendó a los alumnos que dibujasen en sus respectivos cuadernos las particularidades de aquel país. Parecía tan dispuesto a burlarse de Hessen-Nassau como de sus discípulos, y sin embargo era un tema importantísimo, ante el cual tenían todos el alma en suspenso. Hanno Vanderbilt no sabía casi nada del Hessen-Nassau. Quiso mirar un poco por encima de la cabeza de Adolf Tottendorf, pero el profesor, que pese a su encumbrada ironía no perdía de vista un solo movimiento, advirtió enseguida el del muchacho y le dijo: «Señor Vanderbilt, me dan tentaciones de mandarle cerrar el libro, pero temo que puedo hacerle un favor con ello. Continúe». Aquella observación contenía dos agudezas. La primera consistía en haber llamado a Hanno señor, y la segunda estaba encerrada en la palabra favor, pero Hanno Vanderbilt continuó inclinado sobre su cuaderno, que entregó al final con la página casi en blanco. Luego salió con Kay de la clase. Pero por hoy ha terminado el suplicio. Dichoso aquel que había escapado con suerte y sobre cuya conciencia no pesaba ninguna censura. Ya podía irse contento y animado a la clase de dibujo del señor Drachenmüller. La sala de dibujo era amplia y clara, había esparcidas por ellas figuras de yeso, produciendo obras clásicas, y en un gran armario toda clase de piezas de madera y muebles en miniatura, que servían como modelos. El señor Drachenmüller era un hombre rechoncho, de barba redonda y poblada, y llevaba una peluca color castaño, lisa y ajustada, terminada en la nuca. Poseía una de cabello negro y otra de corto. Cuando se recortaba la barba se ponía la segunda. Este hombre tenía también algunas chistosas particularidades. En lugar de lápiz decía plomo. Además exhalaba un olor oleospiritoso donde quiera que fuese y estuviese, y no faltaba quien decía que tomaba petróleo. Sus clases predilectas eran aquellas en las que había de sustituir al profesor titular de la asignatura. Entonces hablaba sobre la política de Bismarck, acompañando sus afirmaciones con unos movimientos de la mano que, en espiral, iban de la nariz al hombro. Trataba a la socialdemocracia con verdadero odio y terror. «Es preciso que nos unamos», solía decir a los alumnos desaplicados, tomándoles por el brazo. «La socialdemocracia llama a la puerta». Tenía una especie de actividad convulsiva. Sentábase al lado de un discípulo, mareándole con su eterno olor a alcohol, y dándole en la frente con el sello que llevaba en un dedo pronunciaba con énfasis palabras sueltas tal como perspectiva, sombras, plomo, socialdemocracia, aguantar. Luego se marchaba tranquilamente, ya más sosegado. Kay se pasó la clase escribiendo su nuevo trabajo literario, y Hanno, imaginando que dirigía una cobertura para orquesta, llegó la hora, autorizóse la salida y todos se marcharon a sus casas. Hanno y Kay llevaban el mismo camino y fueron juntos con los libros bajo el brazo hasta la linda villa del Primero, en las afueras de la ciudad. Desde allí a Kay le quedaba todavía un buen trecho hasta la casa paterna que tenía que recorrer solo. Ni siquiera llevaba abrigo. La niebla de la mañana se había convertido en nieve que caía en grandes y blandos copos, transformándose enseguida en barro. A la entrada de la villa de Vanderbilt se separaron. Hanno había atravesado ya la mitad del jardín cuando Kay, retrocediendo, se le acercó y, rodeándole el cuello con el brazo, le dijo: «No te desesperes y sobre todo no toques». Después se alejó y pronto su esbelta pero desaliñada figura se perdió entre el torbellino de nieve. Hanno dejó sus libros en el vestíbulo sobre la bandeja que sostenía el oso y se dirigió al salón para saludar a su madre. La señora Vanderbilt estaba tendida en el cheslón leyendo un libro encuadernado de amarillo. Al avanzar su hijo por la alfombra, ella le miró con sus ojos pardos, de cuyo extremo se veíanse azuladas sombras, y al llegar a su lado, Gerda le tomó la cabeza entre las manos y le besó en la frente. Después Hanno subió a su habitación, donde la señorita Clementine le había preparado un ligero almuerzo que tomó después de lavarse. Una vez listo, sacó de su pupitre un paquetito de aquellos sabrosos cigarrillos rusos que no desconocía, por cierto, y empezó a fumar. Luego se sentó al armonio y tocó algo muy difícil, muy emocionante, una fuga de Bach. Finalmente, cruzando las manos detrás de la nuca, se acercó a la ventana y allí se quedó un buen rato contemplando la nieve que caía silenciosa. Ya no tenía
a sus pies aquel jardín delicioso ni el surtidor que murmuraba. La perspectiva estaba limitada por la pared medianera de la villa contigua. A las 4 comieron, solo Gerda Vanderbilt, el pequeño Johann y la señorita Clementine. Al terminar, Hanno preparó en el salón la clase de música, aguardando el permiso de su madre. Interpretaron a dúo la sonata Opus 24 de Beethoven. En el adagio cantaba el violín como un ángel, pero Gerda, quitándose el instrumento de la barbilla, lo contempló un momento con mal humor y luego dijo que no se sentía dispuesta aquella tarde. Dejó pues la música y se volvió arriba a descansar. Hanno no se movió del salón, se acercó a la vidriera que daba a la estrecha galería y estuvo unos momentos contemplando el mustio jardín, la habitación en una tristísima penumbra, y dirigióse al piano presa de fuerte excitación. Se detuvo un momento ante él y su mirada, muy lejana, fija en un punto indefinible, se fue apagando borrosa y helada. Luego se sentó y dio comienzo a una de sus fantasías. Era una frase de compás y medio, un tema sencillísimo, fragmento quizás de alguna melodía conocida, pero cuando por vez primera la atacó con un vigor que no hubiera sospechado en él, la hizo resonar como una sola voz, potente y grave, igual que si se tratase de la afirmación imperiosa, punto de partido de todas las combinaciones futuras, y nadie hubiera sido capaz de presentir lo que en realidad resultaría. Pero al repetirla, otra octava más alta, dándole un colorido lánguido y bien armonizado, pareció condensarse en un solo desenlace, en un apasionado y doloroso disminuendo que, gracias al vigor solemne y preciso con que era expresado, adquirió una fuerza singular, misteriosa y trascendental. Después comenzaron agitados movimientos, un cruce interminable de síncopas, vago, errante, desgarrador, se percibían agudos gritos, como si un alma vibrante flotara sobre interrogaciones y no quisiera callarse. Luego se remontaba sin cesar en armonías nuevas, inaccesibles, plañideras, tan pronto muriendo como renaciendo prometedoras, y cada vez las síncopas más intensas estaban rodeadas al azar de veloces tresillos. Aquellos gritos de terror fueron adquiriendo formas precisas hasta convertirse en melodía. Llegó un momento en que resonaron magistralmente en el espacio como un cántico fervoroso y suplicante surgido del metal y que era a la vez enfático y humilde. De pronto, todo aquel primitivo insistir, todo aquel ondear y vagar y deslizarse incesante enmudeció, vencido, siendo sustituido por un ritmo sencillo e inmutable, por una especie de fragante cantilena infantil. Y todo terminó con un final de solemnidad litúrgica. Reinó un silencio grande y emocionante, y de repente volvió otra vez, suave e imperceptible, el primer motivo en su fino y argentino colorido. Era un tema insignificante, sencillo y enigmático, que cambiaba de tono en un dulce, disminuyendo. Después brotó un inmenso estruendo, una impaciencia febril, ebria de bélicos acentos y de expresiones de indómita resolución. ¿Qué ocurría? ¿Un presagio? ¿Un heraldo? Sonaban a modo de trompetas que anunciaban la partida, y luego, en una especie de síntesis y concentración, se coordinaron ritmos más firmes y apareció una nueva frase de atrevida improvisación, una especie de tema venatorio, valiente, impetuoso, pero no era alegre, sino impregnado de desesperada osadía. Latían en él gritos de angustia y siempre aparecían en el fondo, en desfiguradas y extrañas armonías, doliente, anhelante y dulce, el tema primordial, aquel primer y enigmático motivo. Más tarde se produjo un cambio incesante de escenas, cuya esencia y sentido eran otras tantas incógnitas, y surgió un torrente de aventuras, del sonido del ritmo y de la armonía, de los que el muchacho ya no era dueño porque se originaban espontáneamente bajo sus ágiles dedos. Estaba sentado y se inclinaba lánguidamente sobre las teclas con los labios entreabiertos y jadeantes, la mirada ajena y perdida y los suaves rizos cayéndole sobre las sienes. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué sentía? ¿Dominaba acaso terribles obstáculos? ¿Mataba dragones? ¿Escalaba peñascos? ¿Atravesaba torrentes? ¿O tal vez llamas? ¿Y cuál estridente carcajada o como enigmática promesa apareció otra vez el primitivo tema, aquella sutil melodía con transiciones de un ritmo a otro? Fue como si elevase a nuevo y potentes fuerzas, seguido de impetuosos arranques en octavas que resonaban a gritos. Después comenzó un creyendo lento, incesante, un creyendo cromático de salvaje y irresistible pasión.
irresistible pasión, interrumpido a cada momento por bruscos y enervantes pianísimos que se deslizaban resbaladizos y trémulos, ya hundiéndose, ya elevándose. Una vez pareció como si los primeros acordes de la ferviente plegaria quisieran hacerse perceptibles desde su dulce lejanía, pero enseguida arremetió contra ella un torrente de vigorosas notas que, aglomerándose, se precipitaron, lanzándose al asalto y retrocedían siempre, luchando para alcanzar un fin misterioso que debía llegar, que en aquel instante pavoroso, en la angustia del anhelo, se hacía irresistible, y llegaba, no podía ya detenerse por más tiempo. Las convulsiones del afán era posible prolongarlas, no era posible prolongarlas. Llegaba como una cortina que se descorre, como puertas que se rompen hechas pedazos, como setos espinosos que se entreabren, como muros ígneos que se extinguen. El desenlace, el epílogo, la plena liberación irrumpía ya con alborozo, articulándose en un cántico de beatitud, de un dulce y apasionado ritardendo descendía a otro. Era el motivo, el primer motivo que resurgía, y lo que entonces inició fue una fiesta, un triunfo, una orgía desenfrenada hecha sobre la misma frase, que jugueteaba triunfante en todos los tonos, se derramaba llorando en las octavas y temblando en los trémolos, entre sollozos, murmullos, zumbidos y centelleos, coronando así de magnificencia toda la polifonía orquestal. Había algo brutal y loco, de ascético y religioso, en el fanatismo culto de aquella nada, de aquel pequeño fragmento de melodía pequeñísimo, pueril, y un placer morboso, también en una inmensidad e insaciabilidad con que era gozado y sublimado, tenía mucho de cínica desesperación, era un deseo de placer, un afán de ocaso, un anhelo de muerte, pero aspirado en una postrera dulzura gustada hasta la extenuación, y al fin, más allá de aquel caos sublime, sonó un prolongado y suave arpegio en modo mayor que, ganando en medio tono, pasó al menor y se disolvió, expirando en medio de melancólica inquietud. Jano continuó todavía un momento en su sitio, inmóvil, con la barbilla inclinada sobre el pecho y las manos caídas. Después, levantándose, cerró el piano. Estaba sumamente pálido, las rodillas le flaqueaban y sus ojos ardían. Se fue a la habitación contigua, se tendió en la chevelón y permaneció largo tiempo en la misma posición, sin mover un solo miembro. Tarde ya le llamaron a comer. Luego jugó con su madre una partida de ajedrez, haciendo tablas. A medianoche seguía el muchacho en su dormitorio sentado ante el armonio y tocando, pero con la imaginación, puesto que a aquella hora no debía hacer ruido. Había olvidado su firme propósito de levantarse el día siguiente a las 5:30 para preparar los trabajos de clase. Tal fue uno de los días de la vida del pequeño Johann. Capítulo 3. El tifus se desarrolla de la siguiente manera. El hombre siente nacer en él una depresión moral que pronto se intensifica hasta convertirse en desesperado abatimiento, y al mismo tiempo le domina una postración física que se extiende no solo a los músculos y nervios, sino a las funciones orgánicas internas. El estómago empieza a ingerir por fuerza los alimentos, se produce una intensa necesidad de dormir, a pesar de lo cual el sueño es intranquilo, superficial, desasosegado y en ningún modo reparador. Duele el cerebro, se siente encogido como rodeado de niebla, sufre vértigos, un dolor indefinido ataca todos los músculos y de vez en vez, y sin el menor motivo aparente, fluye sangre de la nariz. Tal es la introducción. Vienen luego fuertes escalofríos que sacuden todo el cuerpo y producen rechinamientos de dientes, síntomas de la fiebre que no tarda en alcanzar la máxima temperatura. En la piel del vientre y del pecho se forman unas manchas rojas escasas del tamaño de lentejas que desaparecen bajo la presión del dedo, pero reaparecen en cuanto ésta cesa. El pulso corre loco, 100 pulsaciones por minuto, y así transcurre entre temperaturas de 40 grados a la primera semana. La segunda, los dolores de cabeza y los musculares cesan. En cambio, el vértigo se intensifica notablemente y en los oídos se percibe un zumbido tan intenso que casi produce la sordera. La expresión del rostro se idiotiza, la boca empieza a permanecer abierta y los ojos se mantienen velados e inexpresivos. La conciencia se amortigua, el sueño domina al enfermo y a menudo se convierte en letargo. Los intervalos los llenan
excitaciones y desvaríos. Parece que muchas imágenes fantásticas invaden la habitación. La dejadez y el agotamiento llegan a un grado pavoroso y repugnante, y las encías, los dientes y la lengua se cubren de una capa negruzca que apesta el aliento. Con la región abdominal hinchada, el paciente yace inmóvil en posición supina, está hundido en la cama con las rodillas separadas. El organismo trabaja deprisa, prisa febril y superficialmente. La respiración es agitada y se llega hasta 125 pulsaciones por minuto, aunque con débiles latidos. Los párpados están entornados y las mejillas no arden ya, como al principio con el calor de la fiebre, sino que han tomado un tinte azulado. Las manchas rojas y lenticulares del pecho y vientre se han multiplicado. La temperatura aumenta. En la tercera semana la debilidad llega al punto máximo. Los ruidosos delirios han cesado y nadie puede decir ya si el espíritu del enfermo está hundido en la noche eterna o si, extraño al estado del cuerpo, lleva una vida latente en unos sueños lejanos, profundos y silenciosos, de los que no llega a los espectadores ningún signo de manifestación. El cuerpo yace absolutamente insensible. Es el punto culminante, la crítica. En ciertos individuos el diagnóstico se ve dificultado por circunstancias especiales. Supongamos el caso de que los primeros síntomas de la enfermedad, tales como la desazón, fatiga, pérdida de apetito, sueño intranquilo, dolor de cabeza, existieran ya de antemano, cuando todavía el paciente espera de los suyos, se hallaba en plena salud y que tales síntomas, aún agravándose súbitamente, se presentan apenas como algo anormal. Un médico inteligente con sólidos conocimientos, como por ejemplo, y lo decimos solo para dar un nombre, el doctor Langal, el bello doctor Langal, con sus diminutas manos pobladas de vello negro. Un médico así, decimos, pronto se hallará en situación de definir con exactitud la dolencia y, por si fuera poco, la aparición de las fatales manchas rojas en el tórax y abdomen. Le ratificará en su criterio. Claro que no le ha de caber la más mínima duda sobre las reglas y la terapéutica a seguir. Procurará para el enfermo una habitación lo más amplia posible, de fácil ventilación y cuya temperatura no exceda de los 17 grados. Exigirá la máxima limpieza y solo por un constante cambio de las ropas de cama procurará resguardar al doliente mientras esto sea posible. En ciertos casos pronto deja de serlo. De las llagas producidas por la continua permanencia en igual posición, cuidará de la perfecta limpieza de la cavidad bucal valiéndose de enjugatorios por medio de hilas humedecidas y, en cuanto a medicinas, recetará una poción de yodo y yoduro potásico, quinina y antipirina, y ante todo ordenará, atendiendo al estado lastimoso del estómago e intestinos, una dieta muy ligera y rigurosísima. Intentará asimismo combatir la fiebre devoradora por medio de baños completos en los que de 3 en 3 horas, día y noche, habrá de ser sumergido al enfermo, y estos deberán enfriarse empezando por el extremo de la bañera correspondiente a los pies. Después de cada baño deberá administrarse al paciente algún reactivo, coñac o champaña, por ejemplo. Toda esta terapéutica, sin embargo, ha de emplearse a la buena de Dios, para el caso, probablemente solamente, de que pueda surtir el efecto deseado para siempre, ignorando si su aplicación es acertada y si responde al fin perseguido, porque hay una cosa que desconoce, una cuestión cardinal, y esta ignorancia le obliga a avanzar a ciegas, flotando en la duda, hasta la tercera semana, en que se produce el momento de la crisis y resolución. No sabe si la enfermedad que denomina tifus significa en aquel caso concreto el resultado de un accidente sin importancia fundamental, si es la desagradable consecuencia de una infección que tal vez hubiera podido evitarse y que se puede combatir con los recursos de la ciencia, o si constituye sencillamente una forma de la disolución, la vestidura misma de la muerte que hubiera podido presentarse bajo la máscara cualquiera y contra la cual ninguna hierba crece en los montes. Con el tifus ocurre lo siguiente: en los lejanos sueños febriles, durante el ardoroso extravío del enfermo, una voz inconfundible le llama, imperiosa y segura, es recia y vivificadora, y con su apelación patética guía el alma por un camino nuevo, entre sombras y frescores de paz. El hombre percibe con oído atento esa llamada clara, alegre, un poco burlona, que lo invita al retorno, llevándole
hacia aquella región que tan lejos había dejado y que tenía ya olvidada. Si entonces se eleva persistentemente un sentimiento de vergüenza por su cobarde negligencia del deber, si vuelve a compenetrarse amorosa y alegremente con el mecanismo grotesco y brutal que abandonaba, por muy lejos que haya llegado en aquel extraño sendero, retrocederá y vivirá. Pero si tiembla de terror y repugnancia ante la voz de la vida que le llama, si ante estos recuerdos y estos sones alegres y retadores sacude la cabeza y extiende la mano con gestos repulsivos, lanzándose por el camino que le brinda la libertad, entonces no hay duda posible, morirá. Capítulo 4. Esto no está bien, Gerda, decía la vieja señora Weinbrock, por centésima vez sentada y en tono de reproche. Aquella noche ocupaba un sillón en la sala de su ex alumna y estaba rodeada de la señora Vanderbroek, la señora Permeneder, su hija Erika, la pobre Clotilde y las tres señoras Vanderbroek de la calle ancha, todas ellas sentadas alrededor de la mesa central. Las verdes cintas de la copia de la señorita Weinbrock caían sobre sus raquíticos hombros, una de las cuales se veía obligada a levantar exageradamente con objeto de poder descansar el brazo sobre la mesa y gesticular con la mano. A los 75 años se había reducido de tamaño considerablemente. No estaba bien, permítame que te lo diga, no está bien, Gerda, repetía con voz agitada y temblorosa. Aquí me tienes con un pie en la sepultura, me queda solo un breve plazo y quieres abandonarnos, separarte para siempre de nosotras. Márchate, si se tratase de un viaje, de una visita a Ámsterdam, pero para siempre, y agitaba su vieja cabeza de pájaro de ojos oscuros, tímidos y turbados. Es cierto que has perdido a muchos de los tuyos, los ha perdido a todos, replicó la señora Permaneder. No debemos ser egoístas. Teresa, Gerda quiere marchar y se marchará. No hay que pensar en otra cosa. Vino con Thomas hace 21 años y todos la hemos querido siempre, a pesar de que no hemos podido nunca conquistar su simpatía. Sí, es verdad, Gerda, no me lo niegues, pero Thomas ya no está aquí, ni los demás. ¿Qué somos nosotros para ella? Nada, nos duele perderte, pero ve con Dios, Gerda, y muchas gracias por no haberte marchado antes a la muerte de Thomas. Era después de cenar, una noche de otoño, el pequeño Johann, Justus Johann Caspar, reposaba ya en el cementerio, bajo la cruz de piedra arenisca y los blasones de la familia. Hacía aproximadamente 6 meses que se fue así, acompañado por las bendiciones del pastor Pilgrim. Frente a la casa repiqueteaba la lluvia al caer sobre los árboles medio desnudos de la avenida y de vez en vez una ráfaga de viento chocaba contra los cristales de la ventana. Las 8 señoras vestían de negro. Era una pequeña reunión familiar, una velada de adiós. Habían venido a despedirse de Gerda Vanderbroek, que, dejando la ciudad, se volvía a Ámsterdam para reanudar con su viejo padre los dúos de violín. Ya no la retenía aquí ningún deber. La señora Permanader nada podía oponer a su resolución. Resignábase, aunque en el fondo se sintiera profundamente lastimada. Si la viuda del senador Vanderbilt se hubiese quedado en la ciudad, todavía podían haberse sostenido el nombre y el prestigio de la familia. Pero, fuera como fuese, Madame Antoine estaba decidida a andar con la frente muy alta mientras viviese sobre aquella tierra y las personas se dignasen a mirarla. Su abuelo había recorrido el país en un coche de 4 caballos y eso no podía olvidarse. A pesar de la existencia agitada que llevaba y de la atonía de su estómago, sus 50 años no asomaban por ninguna parte. La tez le había vuelto un poco matiz sobre el labio superior, el lindo labio de Tony Vanderbroek crecía el vello con cierta abundancia, pero en la lisa cabellera que aparecía bajo la reducida cofia de luto no se hubiera podido contar un solo cabello blanco. Su prima, la pobre Clotilde, tomaba la partida de Gerda como hay que tomar todas las cosas de este mundo, con ecuanimidad y dulzura. En la cena había hecho el buen papel de costumbre y ahora, gris y flaca como siempre, estaba allí sentada con su modo de hablar perezoso y afable. Erika Wenchent, que contaba ya 31 años. Era
no era tampoco mujer a quien pudiese conmover la partida de su tía. Había pasado también por duros momentos que habían transformado pronto en un ser resignado e indiferente. En sus ojos fatigados de un azul claro, los ojos del señor Grunlich, podía leerse la resignación de su vida fracasada, y la misma impresión producía su voz un poco batida y a veces un tanto quejumbrosa. Por lo que se refiere a las damas Vanderbroek, la hija del tío Gotthold, sus rostros conservábanse como siempre mordaces y criticones. Friedrich y Henriette, las mayores, se habían vuelto con los años aún más delgadas y cáusticas, mientras Fifi, próxima a los 35, seguía menuda y regordeta. También había sido invitada la vieja consulesa Kreger, la viuda del tío Justus, pero se excusó por sentirse indispuesta, o acaso por no tener ningún vestido decente que ponerse. ¿Quién podía saber? Hablóse del viaje de Gerda, del tren en que pensaba marchar y de la venta de la villa inmobiliario que estaría a cargo del corredor Bosch. No quería llevarse nada, deseaba partir tal como había venido. Luego la señora Permaneder comenzó a hablar de la vida, tomándolo por su lado más grave, y expresó diferentes opiniones sobre el pasado y el futuro, aunque acerca de este no tenía nada que decir. Cuando yo muera, dijo Erika, puede marcharse también, pero mientras viva, no. Aquí continuaremos los pocos que quedamos. Un día a la semana vendréis a comer a casa. Entonces leeremos las crónicas de nuestra familia, añadió señalando la cartera que tenía delante. Sí, Gerda, me la guardo y muchas gracias. Está ya resuelto. Oye, Tilda, aunque bien mirado, también podrías invitarnos tú, ya que al fin y al cabo no estás en peor situación que nosotras. Siempre sucede así. Los unos se desviven, pugnan y combaten, y los otros tú te has quedado tranquila y esperando los acontecimientos. Eres un verdadero camello, Tilda, y no me lo tomes a mal. Ah, Tony, replicó Clotilde sonriendo, siento no haber podido despedirme de Christian, dijo Gerda. Estas palabras desviaron la conversación hacia el último de los Vanderbilt. Parecía poco probable que saliera nunca del sanatorio, a pesar de no encontrarse tan mal como para no poder recobrar la libertad, pero su situación era demasiado agradable para su mujer, quien, según la opinión de la señora Permanader, se había puesto de acuerdo con el médico y así podía darse por seguro que el pobre terminaría sus días en aquel encierro. Siguió luego una pausa. Quieta y resolutamente se orientó la conversación hacia los últimos sucesos y, al ser pronunciado el nombre del pequeño Johann, volvió a producirse un silencio absoluto en la sala, interrumpido solo por la lluvia que seguía cayendo con creciente rumor. Envolvía un profundo misterio la última enfermedad de Hanno. Era un secreto pavoroso que tampoco en aquel momento debía ser descubierto. Nadie se atrevía a mirarse de frente mientras hablaban de él, y las palabras eran pronunciadas con apagado tono y vagos e insinuantes deslizamientos. Luego surgió en el recuerdo de todos aquel último detalle, la visita del andrajoso condesite, quien, casi a la fuerza, se había abierto camino hasta el lecho del enfermo. Hanno sonrió al oír su voz, a pesar de que no reconocía ya a nadie, y Kai le besó rápidamente las manos. ¿Le besó las manos?, preguntaron un tiempo las damas Vanderbilt. Sí, muchas veces, y quedáronse todos pensativos. De pronto la señora Permanader prorrumpió en sollozos. Yo le quería tanto, dijo llorando. Vosotros no sabéis lo que llegué a quererle, más que los otros. Sí, perdonadme, Gerda, tú fuiste su madre. Ah, era un ángel. Ahora es un ángel, corrigió Sesemi. Hanno, querido mío, prosiguió la señora Permaneder, mientras las lágrimas rodaban por la piel mate y vellosa de sus mejillas. Tom, papá, el abuelo y todos, ¿dónde están? Han desaparecido. Ah, qué duro es esto y qué triste. Existe un más allá, dijo Friedrich Vanderblock, cruzando las manos sobre el seno y bajando los ojos mientras hendía el aire con su aguda nariz. Sí, eso dicen, pero hay horas, Friedrich, que no tienen consuelo. Dios me perdone, horas en que una llega a dudar de la justicia, de la bondad, de todo. La vida, ya lo veis, queda tantas cosas en nuestra entraña. Destruye tantas creencias, un más allá, si fuera así. Entonces fue cuando Sesemi Wimbrod se levantó incorporándose cuanto le fue posible, se apoyó sobre las puntas de los pies, estiró el cuello y golpeando la mesa hasta el punto de hacer temblar su cofia, dijo, expresándose con énfasis y mirando a todos con expresión de reto. Así es,
Allí estaba la vencedora en la guerra por el bien, la que durante toda su vida había librado rudos combates, armada solamente con su dogmática erudición. Allí estaba jorobada y endeble, temblando de santa convicción, como sutil, justiciera e inspirada profetisa. Fin.